los escritores en ese momento estaban muy quejosos y en algunos casos muy censurados. Esa es la verdad. Y eso no se sabía fuera de Cuba, no se sabía bien. A mí me tocó vivir eso muy intensamente y eso creó problemas y finalmente me tuve que ir, pero no es que me declararan persona non grata, simplemente el Ministerio chileno me cambió de Cuba a París. Fidel no quedó muy contento porque decía, este hombre no lo han castigado, porque mandarlo a París no es ningún castigo. Todo esto además llevó a una conversación de 3 horas mía con Fidel en la víspera de mi partida. Así que fue una cosa movida, accidentada, con cierto lado dramático, porque a un poeta amigo mío y que me había contado muchas cosas de lo que sucedía, que se llamaba Eberto Padilla, lo encarcelaron y salió a tiempo después. Así que es una historia compleja, yo la conté en un libro mío que se llama Persona non grata. Persona non grata. Pero claro, no es porque me declararan persona non grata, es una metáfora, es un título literario. ¿Ha progresado realmente Cuba desde entonces, cree usted, efectivamente, en libertades? Mire, yo no he ido a Cuba desde entonces. Es una situación un poco complicada para mí ir a Cuba, etcétera, etcétera. Tengo muchos amigos del exilio cubano que a lo mejor no me habrían perdonado que yo fuera a Cuba. Por ejemplo, yo fui un gran amigo de Guillermo Cabrera Infante, que era un gran escritor, que está exiliado en Londres desde hacía muchos años, etcétera. Así que era difícil el asunto. No le puedo decir que Cuba haya progresado, no estoy seguro. Y en la libertad, muy poco. Pero hay algunas cosas, algunos resquicios de libertad. Por ejemplo, yo admiré mucho a la famosa bloguera, por ser una persona, Joanny Sánchez, ¿no? Una persona de gran coraje y que decía cosas que eran evidentemente ciertas, que ocurrían todos los días, hablaba de la vida diaria en Cuba. Y me parece bien que Raúl Castro la haya dejado salir y que además ella tenga el propósito de volver. Eso me parece muy bien también. Que vuelva y que esa situación, esa relación de una mujer independiente, inteligente, observadora, con el poder sea una relación más normal. De eso me alegro. ¿Qué piensa usted de esta hipótesis que ha surgido ahora en Chile, volviendo a París y a su trabajo junto a Pablo Neruda? Otra vez le envidiamos por lo afortunado que ha sido en la vida. La hipótesis de su asesinato. ¿Qué piensa usted de esta hipótesis del asesinato, de la inyección letal, esta historia que ha salido ahora? Yo le voy a decir que no creo. ¿Y por qué no creo? Porque yo estuve al lado de Pablo Neruda y yo era amigo de él desde mucho antes de ser diplomático con él. Teníamos más de 20 años de diferencia de edad, digamos, pero éramos amigos de la vida literaria chilena y todo eso. Él había pedido que yo lo acompañara en París. Yo tenía un poco de miedo del asunto y mi mujer más, porque mi mujer era escéptica y me decía, mira, Pablo te va a volver loco, te va a hacer 1000 cosas extravagantes desde las 7 de la mañana hasta las 2 del día siguiente, hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Pero en fin, estuve cerca de él y Neruda fue operado 2 veces en París de un cáncer prostático en el Hospital Cochin. Yo lo fui a visitar después de cada operación y la gente que está cerca de él toda lo sabe. El doctor, desgraciadamente, que lo atendió en Chile, que era el doctor Vargas Molinares, es el nombre de él, murió. Así que no puede dar un testimonio, porque ese testimonio sería muy importante, porque ese doctor estaba junto a él y ese doctor le había advertido a Matilde, a la viuda, que la situación de Neruda era muy peligrosa, porque estaba con una enfermedad muy avanzada y que ella tenía que ocultarle las malas noticias. Era imposible ocultarle las noticias del golpe de Estado a Neruda, que estaba todo el día oyendo la radio, viendo la televisión y eso. Estaba en su cama, porque estaba enfermo. Pero era muy difícil. Ahora se puede matar a una persona enferma también. Pero eso no lo puedo decir yo. Pero lo que yo puedo asegurar es que estaba muy mal. En este caso usted es un buen conocedor por razones obvias de América Latina, pero también lo es de Europa. ¿Qué diría usted que está en crisis? ¿La economía europea o la propia idea de Europa? Yo creo que hay un problema que va más allá de la economía. El otro día le voy a dar un ejemplo. Estuve con un gran músico,
es un pianista de 87 años de edad, que se llama Aldo Ciccolini. Es muy famoso como pianista italiano que interpreta la música de Liszt, de Schubert, etc. Y él me dijo, yo voy todos los años a Japón. Y yo le dije, pero ir a Japón a esta edad, porque para mí ya es complicado ya, ¿y cómo será para usted, no? Sí, me dijo, pero voy a Japón porque en Japón se defiende la tradición musical de Occidente mejor que en Occidente. ¿Por qué? Porque en Occidente ya predomina otra cosa, predomina el comercio, predomina la visión monetarista y práctica, en el mal sentido de la palabra, de la música, de la cultura, del arte, etc. Así que él piensa que Japón defiende mejor la música occidental que Alemania, Francia o Italia. Es impresionante como idea, ¿no? Significa que hay un abandono por parte de Europa, ¿no?, de su propia tradición, de su propia cultura, etc. Y entonces cuando se ve la forma como han actuado los bancos en todo este tema, y cómo se ha movido el dinero, uno ve aquí ha habido mucha corrupción, que en el fondo es una corrupción mental, es una pérdida al norte, es una pérdida de los principios, ¿no? Es bastante grave y bastante inquietante. Yo pienso que nosotros que somos de allá, pero que somos europeos en realidad, porque yo vengo de un pirata inglés y de un capitán asturiano, ¿eh?, por mi padre y por mi madre. Imagínese usted, buena mezcla. El pirata llegó en los tiempos de la colonia a Chile y se desembarcó de un barco. Bueno, yo digo pirata porque ¿qué otra cosa iba a hacer un inglés durante la colonia española en el sur de América? Bueno, pero a lo mejor nosotros podemos tener una conciencia más clara de los valores de Occidente que los propios europeos hoy día. Quizá porque la perspectiva, la distancia nos permite ver el tema. Por ejemplo, Borges, el escritor argentino, a quien yo alcancé a conocer. Borges decía, si lo que pasa es que los europeos de ahora somos nosotros, porque los europeos ya no saben quién es Platón, quién es Descartes, quién es Diderot, quiénes son ellos, y nosotros en cambio los estamos leyendo y sabemos quiénes son, ¿viste? Hay mucha contradicción y mucha paradoja en todo esto. Hablando de una forma un poco global, que siempre es muy arriesgado, pero ¿usted cree que tenemos que aceptar y dar por bueno que la economía sea el único motor del mundo? ¿Se acabaron ya otro tipo de valores? No, yo no creo que lo debemos dar por bueno, no, estoy en total desacuerdo. Pero claro, no se puede hacer música ni se puede hacer literatura si la economía no tiene un mínimo. Se necesita, un escritor también necesita vivir, ¿no? Y un músico y etcétera. Así que yo no soy contrario a dar soluciones fáciles. Encuentro que el tema es tremendamente difícil, pero encuentro que se han cometido errores enormes en la economía española, francesa, italiana, griega, etcétera. Y anda a saber cómo andan los alemanes también, porque sí, puede que pasado mañana ya no estén tan seguros como ahora, ¿eh? Así que yo no soy economista, claro está, no soy economista, pero en eso haber sido diplomático me ayuda. Haber sido diplomático, haber estado en una embajada, haber tenido que firmar, por ejemplo, tratados comerciales entre Chile y Francia o entre Chile y otros países, me ayuda a tener una visión del mundo moderno. Así que yo diría en el fondo la relación de escritor-diplomático, de que hablábamos al comienzo. Sí. Yo creo que un escritor en la diplomacia tiene la ventaja de poder entender mejor el mundo contemporáneo y que eso ayuda. ¿Y la literatura sirve para mejorar el mundo también? ¿Piensa usted que es una herramienta? Se demostró cuando la literatura se hacía para tratar de mejorar el mundo que no lograba ese resultado, la literatura. No. La literatura sirve para crear conciencia, sirve para ser menos bárbaro, para mirar las cosas con más distancia y con más reserva y con más sentido crítico. Pero no sirve para ganar una elección ni para cambiar una sociedad. Esas cosas no sirven. Bueno, pero la conciencia sí redunda en una mejora, ¿no? Y en a largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. Pero no en forma inmediata. No es que con una novela uno vaya a solucionar un problema de la sociedad. ¿Qué le parece el nombramiento
del nuevo Papa, latinoamericano y jesuita. Sí. Usted estudió además con los jesuitas. Yo me eduqué donde los jesuitas. Cuando yo era niño, como soy muy viejo, cuando yo era niño los jesuitas eran muy reaccionarios. Y eran todos franquistas, por ejemplo. Porque tenían, su ídolo era el general Franco, pero estoy hablando de cuando yo tenía 12 años de edad. Después viene el concilio, llega a Chile, al colegio donde yo estudiaba, un sacerdote que se llamaba Alberto Hurtado. Alberto Hurtado. Usted sabe que hoy día Alberto Hurtado es San Alberto Hurtado, ¿sabía eso? Sí, señor, fue canonizado en el año 2005. Fíjese, lo sabe mejor que yo. Y su colegio se llamaba San Ignacio, ¿a que sí? Claro, era del colegio de San Ignacio. Bueno, a partir de la llegada de Alberto Hurtado, ¿sabe lo que hubo? Que nosotros que éramos niños burgueses, digamos, niños de papás burgueses, comerciantes, abogados y todo eso, nos llevaba en una camioneta, Alberto Hurtado en una camioneta vieja, a ver la miseria de Chile, a ver las poblaciones marginales, a ver los niños que dormían debajo de los puentes del Mapocho y todo eso. Y eso cambió la mentalidad de mucha gente. Eso influyó en mí y en muchos otros. Había un fotógrafo de mi tiempo, que ahora se le hace un gran homenaje en Francia, acaba de morir, que se dedicó a fotografiar esas escenas. Y ahora le hacen una gran exposición en el sur de Francia con toda esa fotografía de niños miserables, de ancianos, de gente de las poblaciones marginales, de gente de los cerros de Valparaíso y qué sé yo. Y él declaró que esa visión se la debía a Alberto Hurtado. Así que es importante. Un fenómeno de cambio social que se tradujo en un cambio de la Compañía de Jesús en Chile muy fuerte. Y la prueba, por ejemplo, es que durante la dictadura se creó en Chile una institución que se llamó Vicaría de la Solidaridad y que era manejada por la Iglesia en realidad y que protegió a mucha gente. Protegió a mucha gente, incluso en un caso que me tocó a mí de muy cerca, de un pariente muy cercano. Yo acudí inmediatamente a la vicaría y me ayudaron mucho y pusieron abogados y ponían médicos y todas esas cosas. Así que fue importante. Es curioso que en la Iglesia argentina no pasó eso. Y sin embargo este Papa representó una corriente de izquierda, digamos, entre comillas, porque no es exactamente eso, en la Iglesia argentina. Así que es interesante que sea Papa un argentino jesuita y que, aunque no fue un revolucionario, porque no lo fue en absoluto, pero que discrepó con las medidas duras de la dictadura. Eso está probado ahora. ¿Hasta qué punto es determinante la memoria para el progreso? La memoria es determinante para la literatura. Sin memoria no hay literatura. Para el progreso es importante, pero no se puede aspirar a la memoria absoluta. No se puede recordar todo, porque eso produce conflictos a veces muy graves. Y nosotros tenemos el tema vivo en Chile. Tenemos que recordar todo, vivir recordando todo. A un señor que está por ahí en un ministerio tenemos que decirle: usted dijo tal cosa en tal fecha. Yo creo que hay que armonizar. Fíjese, y esto es políticamente incorrecto. Hay que armonizar la memoria con el olvido, porque si no se vuelve a la guerra. Se vuelve a la guerra interna. Lo de Chile fue una especie de guerra civil no declarada. Pero, oiga, el parecido de Pinochet con Franco era una cosa que a mí me asombraba, porque yo lo observaba desde acá. Usaba el mismo lenguaje. Así que hay que evitar la guerra, hay que reconciliarse. Y para eso hay que recordar y hay que hacer justicia, pero hay que poder olvidar. Jorge Edwards, persona non grata para los intransigentes. Ha sido gratísimo estar esta mañana con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga una felicísima estancia en España. Muchas gracias a usted.